¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, y por supuesto gracias también a quienes nos retransmiten de manera diferida, que es Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Queridos amigos, temas fundamentales, una mesa sensacional. Está la muy querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000, ustedes la conocen, análisis desde las redes. Ella además es defensora de derechos humanos, está dando seguimiento a varios temas. Su lectura es fundamental desde ese ámbito, el de los derechos humanos. Ella además, por supuesto, es fiscalista y es parte fundamental de nuestro programa del club. Y bueno, de todos nosotros, yo agradezco la presencia del representante del Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche, directivo de nuestro club, cofundador de Voces del Periodista, tanto de la revista como del programa que es de ustedes y para ustedes. Querido maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, un referente en la comunicación, en la valentía, en la pluralidad, el iniciador de muchas investigaciones que usted ve después muy conocidas y difundidas por reconocidos compañeros. Bueno, pues base de la información en muchos casos ha sido el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, a quien agradecemos como siempre su presencia, y que por cierto él tiene un programa muy exitoso en Radio Delfín, A Fuego Lento se llama su programa, ya nos platicará de él. Y bueno, pues ahora ya se le extendió su espacio a 2 horas. Le agradecemos a él que siempre participe con su investigación y de manera totalmente, como todos los que aquí colaboramos, de totalmente manera voluntaria, todos sus aportes. Maestro querido, felicidades a usted, a Gladys Esteta, maravillosa, que también es parte de nuestro club y de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Filpal y AP, por sus éxitos, por su empeño, por su consistencia, maestro querido. Ya platicaremos con usted y yo quisiera darle la palabra a Ceci Tapia. Por supuesto, amigos, decirles que a partir de la media estará la participación infaltable y tan esperada del maestro Rafael Barajas Durán, @Pizbón Monero, con temas por demás interesantes. Ceci, querida, Ceci Tapia, Solidaridad 1000, ¿cómo van las redes? Aquí hay diferentes temas importantes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Chihuahua, y bueno, en un campamento vacío que ha dado mucho que hablar, bueno, que ha sido un poco, pues crítica en las redes, ¿no? Y bueno, hay mucho que decir. Ceci, adelante. Claro que sí, muy buenas tardes, querida Celeste, maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Pues siempre un placer de compartir y este fin de semana que fue muy muy alucinante en las redes sociales, sobre todo porque imagínate que hay una manifestación de Frena y se enojan porque no pueden pasar a la primera plancha del Zócalo, y esto, ellos hablan de un libre tránsito, etcétera, etcétera, pero olvidan que son 2 días, o más bien, es un día donde se celebra, o hay una conmemoración de 2 eventos de terremoto, recordemos el de 1985 y el de 2017, en los que pues mucha gente perdió la vida, y muchos sus bienes. En 2017 pues ya fue algo menor. Por supuesto se vio un Zócalo limpio, y yo creo que al ratito, y a la que todos los radioescuchas estén pendientes, puedan preguntar qué pasó ahí, porque resulta que un Zócalo muy limpio, ahí hay se nota un cambio en el gobierno. Yo creo que es importante que lo mencionemos, un cambio de gobierno en relación a que no dejaron pasar, y había sido bastante tolerante, hasta excesivamente tolerante este gobierno.
con los manifestantes. O finalmente se iba a izar la bandera a media asta, y aquí lo importante ya no solamente esto, llegan, hacen primero hacen oración, reparten dinero, porque todo eso está documentado en videos en las redes, te regalan billetes por haber estado ahí, hacen oraciones, es decir, es gente que reza el Padre Nuestro, suponemos que es católica, y posteriormente empiezan a caminar, llegan al cerco donde ellos instalan casas vacías, y va la gente, y hay videos en la red, pueden buscarlo en Facebook, en Twitter, en DK, la burla que se hacían, que levantaban las casas y estaban vacías totalmente, en un 90% esas casas estaban vacías. Por ahí en la red se dice que había algunas de las que mandó el gobierno de Canadá, que estaría muy bien preguntar a nuestros hermanos canadienses la marca, porque las que se habían instalado eran 750 de 1,500 casas de campaña, cuando en 2017 hubo este terremoto, el cual estos días pues fue el aniversario. Yo creo que es importante que se diga, es por eso este programa que bien le llamaste la simulación, porque es todo el engaño a lo que quieren hacer llegar a las personas, casas vacías. O sea, ¿cómo es posible? Todos burlándose porque su líder moral se fue a descansar por causas de salud, y después todo ya les estaba dando el soponcio, pues como otros se fueron al hotel de enfrente, porque exactamente frente de la Alameda hay un hotel donde hay, vamos a decir la marca, donde hay un Sanborns, arribitita hay un hotel, ahí se fueron a hospedar, las fotos las tomaron de ahí tranquilamente, sin ninguna incomodidad, como lo han hecho la gente del pueblo cuando se ha manifestado verdaderamente. Si tú ves alguna red social, por ahí hay un señor que se ve, un señor ya mayor, y dice, este es el ataque a un gobierno legítimo, con un acto simulado, y de igual manera. Entonces yo creo que sí es muy importante. Ahora, cerramos la semana hablando de 650 firmas, de las cuales se hablan y se autonombran intelectuales. Y digo, es como un caciquismo cultural, ¿no? Yo te voy a decir que yo soy un intelectual, nadie me nombró, no tengo un título, hay algunos que ni siquiera tienen título, pero imagínate que dentro de esas 650 ya quitaron a Rosario Robles pues por las críticas en las redes, entonces ya van 649, y una profesora de la UNAM que dijo, yo no firmé, a mí no me mencionen, y ya vamos a 648, y de ahí vamos haciendo cuentas, y 86 publican en Exos, de Aguilar Camín, otros 98 publican en Letras Libres, en Clio, y personal administrativo de Enrique Krause. O sea, imagínense esto, pero no el hecho de que sean comunicadores o se sientan atacados en la libertad de expresión y puedan decir todas las fake news que siempre dicen en las redes, o todo este engaño, porque están enojados porque se les quitan los privilegios. Recordemos que tuvieron un problema con una revista Nexos para publicar, porque habían falseado información que le entregaron al IMSS. Este tema es un tema muy delicado, porque engañar a la autoridad federal por una licitación, pues es un delito. Los castigaron, pero ellos hablan de coartar la libertad de expresión, no mencionan en ningún momento lo que ellos cometieron, ese delito. Bueno, hay otras 8 personas de medios afines, 23 personas de fundaciones, firmas jurídicas, editoriales, y 24 políticos y escritores. Es decir, algún escritor que además es político, o al revés, un político que además tiene un espacio en estas revistas y que pueden escribir sus opiniones, pero obviamente sus filias y sus fobias pues están pintadas en todo esto. Entonces yo creo que sí es muy importante, que vía Celeste, maestro pastor, que lo platiquemos. Otro caso que también es increíble, porque mucha gente no lo podía ver, TikTok ayer era el fin, pero resulta que la empresa Oracle y otra empresa estadounidense decidió comprar una parte minoritaria para que puedan entrar en las entrañas de esta empresa china, y esa fue la única razón por la que les perdonaron el desinstalar TikTok de todas las redes estadounidenses, y por supuesto de los socios comerciales de Trump, porque esto se estaba tomando como una arma, etcétera, etcétera, que cualquier persona puede decir, eso no puede ser, pero yo creo que sí es muy importante en este programa, que ella Celeste, en los análisis de todos los maestros que se han hecho día a día, de las guerras híbridas, de estas guerras no convencionales,
se había mencionado y bueno, finalmente no se prohibió, pero la única razón por la que no se prohibió fue justamente porque se pide a las autoridades que, bueno, o sea, se les avisa que van a venderles a algunos empresarios estadounidenses partes sociales de esta empresa TikTok y de videos cortos que hay que llamar mucho la atención porque en México también es muy popular, pero tiene otros tintes políticos que nadie se lo hubiera imaginado, de manipulación de la juventud para las votaciones. Y bueno, algo que es increíblemente y que también es muy triste, resulta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y digo triste porque no hay ninguna víctima de primera, de segunda, de tercera, ni cuarta, no, todas las víctimas son iguales. Tristemente, algunas víctimas pues han perdido su vida, bueno, hay víctimas familiares de ellos. Yo creo que esto es algo que tenemos que señalar. Resulta que tomaron la República de Cuba, la Comisión Nacional de Derechos Humanos que está ahí, donde pues era un ataque también a su presidenta, la comisionada, y ya se dispersaron los grupos, ahí el bloque negro, están bloques diferentes de feministas apoyando a las personas que fueron víctimas de feminicidio y resulta que se pelearon por dinero y de esta manera van desagregando los movimientos. La señora Yesenia había salido al balcón y ese es el tema muy famoso, salió al balcón de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de República de Cuba número 60 y dijo, vamos a destruir los documentos de las víctimas. Al recibir severas críticas, se desdice en sus redes y dice, bueno, está bien, no los vamos a guardar. Después empieza a tener diferencias con las chicas y las empieza a criticar y empieza a decir que las chicas golpeadoras, en este caso las del bloque negro, que son las que pasan, las que golpean a todos los hombres que van a pasar y a quienes no les parece, que huelen a marihuana. Fíjate esto, pero esto lo dijo ella. Ellas les pidieron cuentas, por supuesto, ella no les quiere entregar. Entonces es algo totalmente triste que hayan caído tan bajo. Y yo lo digo, en 2013, en 2016, en todos los días se pierden vidas y eso es lamentable y es algo que tenemos que resolver como sociedad. Pero sí no debe ser por dinero y mucho menos usando un movimiento para enriquecerse. Hablan que se recibieron más de 100,000, o sea, que había depósitos hasta de 100,000 pesos a la cuenta de ella para apoyar el movimiento de personas en el extranjero. Pero todo esto que te estoy platicando, querida Celeste, no solamente está documentado en la red, las mismas personas de estos grupos, de hecho hasta una chica de Marabunta, recordemos que Marabunta es un grupo de chicas que van cuidando a los manifestantes para que no los golpeen o ponen su cuerpo para que no las detengan, es decir, lo que ellos llaman acuerpar. Entonces el pleito, señores, lamentablemente es por dinero en esta toma. Entonces, pues obviamente esto también es parte de la simulación. Y bueno, querida Celeste, ¿qué te parecen estos temas tan interesantes, querido maestro, de las redes sociales? Pues muy interesante, Ceci, vamos a dar seguimiento a esto y ya comentaremos, queridos amigos, más adelante sobre una carta alusiva a las firmas que de la carta que tú decías. Bueno, esta es una contraparte de una carta ciudadana para defender la libertad de expresión. Entonces, aquí habría mucho de lo que se tiene que hablar, es un tema que vamos a abordar un poquito más adelante, porque precisamente se utiliza la palabra o la idea de libertad de expresión precisamente para agredirla, para atacarla, porque, y lo hemos dicho aquí muchas veces y desde hace mucho tiempo, hay una sofisticación de la censura. Se ha ido cambiando y se van creando formulismos precisamente para atacarla. Una de ellas está pasando ahora y precisamente el elemento fundamental es la mentira. Se utiliza la mentira, se miente y se dice que eso es libertad de expresión y no es así. Una cosa es la equivocación, alguien se puede equivocar, pero la mentira contiene premeditación, alevosía y ventaja. Y cuando se hace en grupo o en pandilla, como se dice legalmente, pues ya puede ser otra cosa mucho más delicada. Pero bueno, por lo pronto vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Queridos amigos, en este enlace maravilloso con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, con la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y más adelante estaremos con el maestro Rafael Barajas Durán, @Virgón Monero. Bueno, maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, con estos temas que vemos de cómo se irrumpe legalmente, se atenta con derechos comunitarios, cuando se sabe, es ampliamente conocido que hay grupos privados que han cometido un ataque precisamente a los verdaderos derechos humanos de una gran mayoría de mexicanos, apoderándose de agua, a gobernadores que se apropiaron de espacios grandísimos de tierra y que han hecho incluso presas en esa parte, y que ahora utilizan de lo mismo que ellos han dañado, están utilizando esos argumentos precisamente para golpear al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opina usted sobre estos temas? Y usted, maestro, sobre qué quisiera abundar, y no sin antes reiterar el reconocimiento a usted y el reconocimiento a su labor en A Fuego Lento, maestro querido. Un abrazote. Sí, adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias primero por efectivamente compartir esta gusto que tenemos de poderte ampliar la cobertura del programa en Radio Delfín, que es la radio de la Universidad Autónoma del Carmen, y en donde pues podría servir también como un referente de lo que es la libertad de expresión, un espacio que es universitario, que permite todas las formas de pensar, de sentir, donde se debaten los temas, se escucha a todos los actores políticos de diferentes partidos, y que primero empezamos con 2 horas, donde usted fue nuestra madrina hace 3 años, el próximo martes 22, cumplimos ya estos 3 años y arrancamos a las 8 de la noche con 2 horas más, es decir, vamos a estar los sábados de 11 a 1, como ha sido tradicional, y posteriormente los martes de 8 a 10 de la noche, y eso es un trabajo que pues ha sido también fruto de la solidaridad, y yo no me canso de decirlo y de reconocerlo, porque ha sido gracias también a ese apoyo que hemos tenido del Club de Periodistas de México, del maestro Morín, y usted, licenciada Celeste, de todo el gran equipo que nunca nos han desprotegido, nos han apoyado en los momentos más difíciles de acoso, de persecución. Vaya que cuando yo oigo que se quejan estos nuevos intelectuales o autodenominados intelectuales, pues habría que enseñarles lo que es acoso, persecución y poner a las instituciones al servicio de la bajeza y de la vileza, ¿no? Pero bueno, al tiempo va a irnos demostrando, como ha sucedido también en este modesto espacio que comparto con Gladys Romero Saeta, quien es aparte de mi compañera en el programa y mi compañera de vida de hace 46 años ya en este sentido. Entonces, pues muy agradecido, licenciada Celeste, y por supuesto vamos a tratar de buscarle el martes para que nos regale unas palabras de aliento para este programa en su ampliación en Radio Delfín en Ciudad del Carmen, el municipio y la zona más importante en la actividad energética de este país, y en donde se refleja también esa insensibilidad que hoy muestra gran resistencia, como todas las resistencias que estamos viendo a nivel nacional en todo el país, y en el caso de Chihuahua, en donde hoy precisamente el presidente de la República aborda este tema, como lo ha hecho en las mañaneras, que indigesta tanto el que les robe, y lo digo en el buen sentido de la palabra, les roba la agenda, les pone los temas con claridad para el debate, no para la descalificación, que con un estilo muy propio, muy tropical de nuestro presidente, tabasqueño, es de costa, y entonces pues a veces como que a esos sentimientos tan especiales y tan indiferentes ante las injusticias, pero tan sensibles cuando se busca equidad, pues resaltan y se tensan como si fueran cuerdas de violín, ¿no? Este tema que aborda el señor presidente con relación a lo que está pasando en Chihuahua, pues es también la aparición de un actor político que busca
en el proceso de sucesión gubernamental posicionarse. El señor Madero, lo señala el presidente, son políticos partidistas de un acuerdo desde el siglo pasado y que hoy se convierte en bandera política para crear este entorno de confrontación, de descalificación, y que obviamente pues trata de buscar en este mismo contexto la batalla que se está dando internamente dentro del Partido Acción Nacional por tomar la bandera y la estafeta que ya llevó a resucitar al ex candidato a la presidencia de la República, porque el yucateco Vila les está ganando la partida, porque el señor gobernador del estado de Chihuahua pues quiere seguir estando a la vanguardia en este sentido, y Francisco Domínguez ha estado mostrando un poquito más de mesura en el estado de Querétaro. Entonces estamos ante un panorama de una oposición que todavía no se recupera de lo que sucedió anteriormente en el proceso, que no tiene idea, por lo que no tiene capacidad de reconfigurarse, de retomar la lucha política con proyectos, con propuestas, con debate, con ideas, sino que busca precisamente la cuestión, y con todo el respeto a la religión, la cuestión dogmática como bandera de confrontación, el exhibicionismo, que dista mucho de una resistencia inteligente, real, como se vio en los movimientos del licenciado Andrés Manuel López Obrador. No es lo mismo llegar y poner una casita de campaña, efectivamente, e irse a dormir en la noche, como las resistencias que nosotros tuvimos en Campeche en su momento, cuando era PRD, y se hizo una resistencia acá donde la líder moral pues llegaba a las 8, a las 10 de la mañana, se quitaba antes de las 12 del día, y a las 7 de la noche ya se había ido a dormir a su casa, ¿no? Entonces es muy fácil hacer este tipo de plantones para buscar causar impactos internacionales. Un desplegado en el cual se pretende pedir que se termine con una circunstancia de discusión de temas y de debates, de ocultamiento, de cero respuesta por parte del derecho de réplica que tiene el señor presidente, a mí me parece una derrota más de estos grupos. Si se buscara el debate, si se buscara la discusión de ideas, la exposición de proyectos, si se tuviera los tamaños para ir señalando los aspectos en los cuales no pueda tener razón el presidente, era perfecto, pero no es posible que se busque justificar derroches, saqueos, omisiones y situaciones que gravaron y que lesionaron la economía, el desarrollo del país, y que durante los dos gobiernos del Partido Acción Nacional, producto de las concertaciones y del haya sido como haya sido, hayan desaparecido más de 240,000 millones de dólares en excedentes petroleros, los estados se hayan mega endeudado de por siglos, y hoy cuando se intenta poner orden en las finanzas, todo el mundo se quiere desgarrar las vestiduras. En el momento que yo hubiera una oposición de cualquier partido, intelectuales o autodidactas, vamos a quitarle el texto tan glamuroso de los pseudointelectuales o los autodidactas, en el debate de las ideas, en la discusión de los temas, en la exposición y la tolerancia, que es la que debe prevalecer, en ese momento creo que estaríamos verdaderamente avanzando. Hoy esto se ha convertido, y lo dije en alguna ocasión a través de ABC Radio de Voces del Periodista, llegamos a un proceso donde triunfó la democracia en el pasado proceso electoral, y de la democracia sigue pues, como consecuencia natural la revolución interna en las instituciones, la reconfiguración de las propias instituciones y la aplicación de la justicia. Así que no debe de sorprendernos, estamos en un país dinámico en donde cada quien está haciendo lo que corresponde, y en el marco de la histeria, no sé por qué se me vino a la memoria, hace un momento recordaba, y no pude dejar de sonreír, si me disculpan que nos estén viendo, cuando recordé aquí en Campeche, los mismos que hicieron a un lado los jamelgos, los caballos cansados del carruaje de la emperatriz Carlota durante su recorrido ante la traición que se le hizo a Juárez, y que recibieron a cambio de ese acto deleznable el reconocimiento de ser nombrados
un título nobiliario que guardan con mucho, como un tesoro, fueron los mismos que después que Juárez triunfa y que declara y crea el Estado de Campeche, enarbolaron la bandera del liberalismo. Hay muchos farsantes, muchos hipócritas, muchos advenedizos que hoy se recargan las vestiduras cuando han sido precisamente ellos los autores y los que incluso buscan violentar en los procesos democráticos internos de Morena, porque se infiltraron y dominaron y son caciques que se oponen a que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador siga teniendo esa base a la cual muchos pensaron que era una ocurrencia más y que nunca pensaron ser avasallados por la sociedad civil, licenciada. Pues muchísimas gracias, maestro. Vamos a seguir con el análisis, con los temas, queridos amigos, y precisamente en alusión a esta carta, circula en las redes y ojalá le den lectura, queridos amigos, ante ese desplegado del que se ha comentado de un grupo de autodenominados intelectuales, y hay quien les llama telectuales, ¿verdad? Por la cuestión televisiva. Ustedes sabrán qué opinan. Bueno, pues se hizo una respuesta ciudadana a esa carta, y aquí fue una cuestión totalmente, de una manera totalmente voluntaria, y fue una cuestión espontánea. ¿Qué sucede? Que hasta ahorita esa carta ya lleva casi 30,000 firmas o más, déjenme checar, pero ciudadanos de respuesta a esta carta. Bueno, en esto que yo les pido más tarde, que ojalá la puedan leer, yo di un tuit, yo la firmé, yo me sumé por la libertad contra los privatizadores de la palabra. ¿Por qué lo digo? Mire, debe de haber pluralidad, siempre he defendido eso porque así lo creo, porque así se enriquece el pensamiento y porque así debe de ser, ¿no? Pero una cosa es la libertad de expresión con responsabilidad, que es un derecho que todos tenemos, pero también la otra es no ver que la principal afectación a ella es el uso de la mentira, que como he dicho y reitero es diferente que la equivocación, que tiene premeditación, alevosía y ventaja. Así es que con ese tema regresamos, queridos amigos, no tardamos, gracias, vamos a un corte. Aquí en estas frecuencias de la libertad de expresión, la verdadera libertad de expresión, precisamente porque se trata de pluralidad, de enriquecimiento del pensamiento, no de dogmas, no de mentiras, no de confrontaciones por confrontar, sino realmente cuestiones que aterricen en un beneficio para México. Y bueno, qué privilegio que después de escuchar a la maestra Ceci Tapia Solidaridad Mil y en este corte pasado el análisis profundo, como siempre, del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, ya tengamos sobre la mesa, y mucho le agradecemos, maestro Rafael Barajas Durán, un privilegio tenerle aquí en su programa, maestro querido. Estábamos compartiendo sobre una carta que firmé, y yo creo que muchos hemos firmado, que es una carta ciudadana, maestro, esta que fue una respuesta a esta de las 650 firmas, que ya resulta que fueron menos, ¿no? Porque hay quienes ya se deslindaron de esa carta. Pero bueno, más allá de esto, yo lo comento, maestro, porque es muy delicado el tema de la libertad de expresión, que se ha utilizado precisamente para lo contrario, para esa sofisticación de la censura, de aquellos que se han sentido dueños de lo que es verdad y lo que no es verdad, de cuál es la libertad de expresión, cuándo dan réplicas y cuándo no, y que son a quienes mucho les ha molestado que yo creo que el ciudadano presidente de la República pues exponga y responda. Simplemente está viendo una réplica en cuanto a muchos de los dichos que se dicen en algunos medios de comunicación. Aquí yo sí la firmé, maestro, porque me preocupa mucho que la libertad de expresión con responsabilidad, ¿verdad?, sea utilizada, siendo que es un derecho de todos, sea utilizada a través de la mentira, del engaño,
del tratar de inocular odios, maestro. Yo mucho lo hemos dicho en este programa y desde hace muchos años, aquí cuando hay acciones deliberadas, como son la premeditación, alevosía y ventaja, y luego cuando son operadas desde grupos, pues son delitos. Incluso puede haber ahí una cuestión de delinquir organizadamente. No sé, es muy delicado, pero lo que sí es que hay que defender verdaderamente la libertad de expresión. Maestro, en cuanto a esta carta ciudadana que ha circulado, que es un tanto extensa, que yo convoco a los compañeros, amigos de vida del programa, que la lean y que si les parece la firmen. Maestro, ¿qué partes ha visto usted, si ha visto esta carta, porque usted la firmó, tengo entendido, y mucha gente ya la han firmado? Usted, maestro, ¿qué resaltaría del texto de esta carta? ¿Qué cree usted que sea importante compartir, independientemente de que pues se invite a que lo lean? Si no les parece, pues no les parece, pero si les parece, que la firmen. Adelante, maestro. Claro. Sí, mire, es muy sencillo. El 17 de septiembre, 650 personas, entre las cuales se encuentran exfuncionarios, empresarios, comentaristas, artistas, científicos, investigadores, divulgaron un texto titulado En defensa de la libertad de expresión, y ahí se sostienen que en México la libertad se encuentra bajo asedio, y sostienen que la democracia está amenazada, critican el discurso presidencial porque dicen que estigmatiza, difama, agravia a la sociedad, y además dicen que siembra odio, ¿no? El discurso presidencial. Además, bueno, y hablan también de las sanciones administrativas y amagos judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay una cosa que habría que señalar en primer lugar, que la amplia difusión que ha alcanzado este texto, pues contradice de manera clara su principal afirmación, que es que la libertad de expresión está bajo asedio. Es decir, si la libertad de expresión estuviera bajo asedio, pues esto no saldría a la luz y se acabó. Y el documento de respuesta a los 650 plantea, entre otras cosas, que no se puede demostrar un solo acto de censura porque no lo ha habido. Y el único argumento que tienen es que ha habido una sanción administrativa impuesta a la empresa editorial Nexos, ¿no? Pero no mencionan que ahí detrás hay un problema porque la sanción se debe a que la editorial falsificó un documento del Infonavit, ¿no? Es decir, es una cosa muy clara. Tampoco se puede decir que haya amagos judiciales a medios y publicaciones independientes, etcétera, ¿no? El tema aquí es muy, muy curioso, ¿no? El escrito, por ejemplo, hace referencia a las políticas de austeridad establecidas por el gobierno federal, y cosa que molesta, por supuesto, a estos grupos editoriales, etcétera. Pero bueno, lo que también es un hecho es que se ha documentado que los gobiernos anteriores gastaban verdaderas fortunas en darle dinero y contratos a la prensa, no solamente a estos grupos, sino sabemos que hay locutores que viven como reyes, que tienen yates, que la pasan increíblemente bien, que ganan millones y millones y millones. Bueno, y este es el tema de fondo. Ahora, es muy curioso porque lo que yo veo es, a ver, te voy a leer un pedacito de la carta, si me lo permites. Por favor. La parte final. Dice, quienes por décadas endilgaron adjetivos infamantes, despreciaron la lucha del pueblo, hicieron campañas de odio y descrédito en contra de los opositores, fueran candidatos presidenciales, campesinos en lucha, víctimas de la violencia o maestros en resistencia, quienes ensalzaron hasta la ignominia a gobernantes corruptos y criminales, hoy temen que el odio llegue al río. Una vez más, exhiben su elitismo y su desconocimiento del pueblo de México y de su civilidad profunda. El perdurable repudio popular que padecen no es producto de las expresiones presidenciales, sino consecuencia inevitable de su deshonestidad intelectual y de su complicidad, obsecuencia y cortesanía para con un grupo gobernante que dejó al país en ruina. Aún así, más allá de la repulsa ciudadana, no tienen nada que temer. En suma, la supuesta defensa de la libertad de expresión alegada por los firmantes del documento de Marras es, en realidad,
un intento por sacar del debate la voz presidencial, Claro. expresión legítima de la mayoría absoluta de los ciudadanos. Sus quejas apuntan en realidad a acotar en forma ilegal e incluso golpista las facultades y atribuciones legales del gobierno de México. Sus quejas buscan recuperar los privilegios que han perdido y sus advertencias revelan el temor que tienen a perder la impunidad absoluta con la que varios de ellos hicieron grandes negocios al amparo del poder. Y termina el documento diciendo, ante quienes operaron como privatizadores de la palabra, celebramos y defendemos con toda convicción la irrestricta libertad de expresión y el Estado de Derecho que el Ejecutivo Federal impulsa en el país. Tras décadas de criminalidad gubernamental, estos que eran anhelos empiezan a convertirse en realidad. Que los firmantes del texto comentado hablen y con plena libertad y que no pretendan callar a nadie. Su abusivo monopolio de la opinión pública ya terminó y no volverá nunca. El tema es muy sencillo, es decir, lo que yo veo estratégicamente es que a este sector le molesta, entre otras cosas, la conferencia mañanera, porque esa es la exacta la agenda de la nación. Entonces, lo que quieren es recuperar el mando de la agenda, pero perdón, ¿por qué se les va a otorgar? Es decir, ¿por qué quieren callar a un ejercicio, además, que es un ejercicio realmente ultrademocrático? Es un ejercicio en el cual un mandatario, un funcionario de altísimo nivel, bueno, el funcionario de más alto nivel del país, se expone todos los días a todas las preguntas que le quieren hacer. Digo, ¿dónde está ahí la falta de democracia? Exactamente. Ahí lo que están reclamando, lo que buscan claramente es recuperar la agenda para poder dictar ellos la agenda. Y perdón, pero yo creo que no estamos de acuerdo en que sea un grupo privado el que privatice la agenda, el que maneje la agenda de debate nacional, ¿no? Porque ese es el tema de fondo. Perdón. Exacto. Fíjese, maestro, que quienes hemos asistido a la mañanera, en este caso el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, su servidora, y muchísimas personas más que puedan constatar, pues uno va y uno levanta la mano, le pueden uno dar la palabra o no, es como también el orden de quiénes y cómo llegamos y todo eso. Bueno, independientemente de todo esto, pues uno pregunta lo que quiera, y cuando alguien pudo haber preguntado y cuestionado directamente a un jefe del Estado, a un presidente de la República, sin haber presentado ya de cuál es el tema, de qué vas a preguntar y que te palomearan las preguntas. No, eso no pasaba. No pasaba. Entonces, ¿qué sucede? Aquí no pasa absolutamente esto, y por otra parte, tanto la respuesta del presidente se escucha, como se escucha la pregunta. Entonces, claro, ¿cuál falta de libertad de expresión? Y perdón, si en algún momento se es falaz en algún medio, el que fuese, y se responde a una mentira, bueno, lo único que se tiene es ahí el derecho de réplica, el estar aclarando, cuando muchas veces el derecho de réplica no se aplicaba, maestro, que eso también hay que tenerlo. Es un ejercicio muy importante, muy interesante que estamos viendo los mexicanos, que también el presidente nos está enseñando, más allá de él, de su tiempo, es que a cualquier presidente de la ideología que sea, se acostumbre a que vamos a estarle cuestionando, a que lo queremos escuchar de voz, del viva voz, y a que precisamente hay esa libertad de ida y vuelta, maestro. Sí, y hay una cosa que hay que señalar que es muy importante, es que las grandes, aquí en México hemos tenido varias etapas en el tema en el proceso de libertad de expresión. En un principio, el tema de la libertad de expresión fue un anhelo muy importante de los insurgentes, fue un anhelo muy importante del grupo liberal, y pelearon contra el bando conservador por lograr la libertad de imprenta. Ahora bien, ocurrió una cosa muy curiosa. En tiempos del Porfiriato cambió la forma en la que se manejaba la prensa. Y entonces acabó Porfirio Díaz con la prensa doctrinaria y estableció una prensa moderna, muy al estilo de lo que era la gran prensa industrial de los Estados Unidos y de Europa, que es una prensa que en realidad ya forma parte de las lógicas de lo que era el cuarto poder, que era una prensa muy cara, que ya estaba muy lejos de la pequeña prensa
que hecha incluso por familias, etcétera, 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 y era carísimo, es decir, no había manera de competir con la gran prensa en ese sentido. Y esas lógicas siguieron y continuaron en el siglo XX, ¿no? Y sobre todo cuando llegaron la radio y la televisión, cuando realmente se necesitaban inversiones muy importantes para poder competir con la radio o la televisión oficiales. Y hay que decirlo, la televisión mexicana estableció una serie de lógicas bastante horripilantes en términos de libertad de expresión. Yo recuerdo que en un momento se debatió sobre en el Congreso sobre una ley que afectaba a las televisoras, y fueron los grandes locutores de las televisoras a decir que afectaban la libertad de expresión en México. ¿De qué estaban hablando? En México, esas televisoras eran el principal obstáculo de la libertad de expresión. Perdón. Maestro, ¿qué le parece? Vamos a un corte. Ya estamos en el minuto 45. No tardamos, regresamos. No se despegue de su aparato, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Seguimos en Voces del Periodista, en estos espacios de pluralidad, de verdadera libertad de expresión, esa que debemos de defender todos los mexicanos, todos los ciudadanos del mundo, pero la verdadera libertad de expresión, que no se le utilice precisamente para acallarla. Maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero, independientemente que esperemos el comentario del querido maestro Enrique Pastor Cruz Carranza y la maestra Ceci Tapia Solidaridad 1000, y de que ellos también ya emitieron parte, sobre todo el maestro don Enrique, del tema de lo que está viviéndose en Chihuahua, también de la utilización de otro derecho humano como es el agua, y lo que se han vulnerado, y todos los mensajes que pudieran darse desde allá, maestro. ¿Qué nos pudiera usted compartir? Bueno, mira, el tema del agua es un tema muy delicado, porque por supuesto es un derecho fundamental, el agua es vida, y además es algo que en el norte, por ejemplo, es muy preciado. El norte de México tiene muchas tierras áridas y semiáridas, de manera que el agua de riego es necesaria para la agricultura. Ahora, ocurre que para garantizar el agua a los agricultores del norte, México firmó en 1944 un tratado de aguas con Estados Unidos. Este tratado es curioso porque es muy benéfico para México. México y Estados Unidos comparten dos grandes cuencas hídricas. Y en este intercambio, México recibe 4 veces más agua que la que entrega a los Estados Unidos. Y ocurre que cada año, México tiene que cumplir con las lógicas de ese tratado cada 5 años. Es decir, cada año puede entregar un poco menos, pero al 5º año pues se tiene que emparejar, ¿no? Eso es así de simple, y ese es el caso. Ya estamos en el 5º año y nos tenemos que emparejar. El problema que hay ahorita es que el quinquenio que termina, se le deben a Estados Unidos 1,000 y tantos millones de metros cúbicos de agua, más de 1,500 millones de metros cúbicos de agua. Pues para eso hay que abrir las compuertas y hay que darle el agua, hay que hacerle pasar el agua a los Estados Unidos. Si no se cumple con el tratado, el riesgo que se corre es muy alto, porque Estados Unidos obviamente va a buscar renegociar el acuerdo, y pues es un acuerdo que ahorita beneficia a México, pero si se renegocia, pues quién sabe qué va a pasar. Lo más probable es que se renegocie en otro sentido. Ahora, es claro que el conflicto por el agua en Chihuahua ha ido subiendo de tono, ha habido varios enfrentamientos. Ahora, hubo un enfrentamiento en una presa que se llama Las Vírgenes, hubo un enfrentamiento también en La Boquilla, etcétera, y se llegó a un acuerdo entre el gobierno de Chihuahua, la Federación, la Conagua, etcétera, para darles el agua acordada a los campesinos, pero aún así, una vez más, el 8 de septiembre, si mal no recuerdo, vuelve a haber un conflicto, se toma el tema de la presa La Boquilla, y el conflicto escala de una manera pues inesperada, ¿no? Incluso se llega, hay un muerto y todo eso, ¿no? Es decir, ahora, si no revisamos por qué sigue el tema de fondo, es bueno, ¿por qué sigue el conflicto? Y el conflicto, así, yo tengo dos visiones. Una, la versión de ellos es, bueno, sigue el conflicto por la cerrazón del gobierno, pero no. Lo que yo veo es que sigue el conflicto entonces porque hay intereses muy fuertes en la región.
En Chihuahua, es decir, primero, el agua se convirtió en un gran negocio en la era neoliberal. De hecho, hasta pensaban privatizarla, ustedes lo recuerdan. Exacto. Y además, el otro problema es que en la región se han promovido cultivos que son mucho más rentables, pero que necesitan muchísima más agua. Cultivos como la nogada o la alfalfa. Y el tema de fondo es que en Chihuahua hay 16 políticos que son los grandes beneficiarios de las concesiones del agua. Y es curioso, no me lo va usted a creer, Celeste, pero casi todos son del PRI y del PAN, ¿no? Encabezan, qué coincidencia, encabezan la lista, pues Fernando Baeza, José Reyes Baeza, César Duarte, fíjate, 3 exgobernadores priistas, y están metidos en el conflicto varios panistas encumbrados en la región, un tal Andrés Valles, que es si mal no recuerdo, es presidente municipal de una región y que además ha sido acusado por vender agua con sobreprecio. Ismael Pérez Pavía, Eliseo Compeán, alcalde de Delicias. Hay uno que es fantástico, que es Mario Mata Carrasco, que es diputado actualmente y que siendo alcalde de Delicias autorizó un proyecto inmobiliario. El proyecto era de 700 millones de dólares con un lago privado. Y ahí se fueron millones y millones de litros de agua, ¿no? Y es significativo que en este proceso, que en este pleito esté muy metido el senador Gustavo Madero del PAN, que aspira además a gobernar Chihuahua. Entonces, mira, el tema es muy delicado, porque ya hay una persona fallecida y se tiene que hacer obviamente una investigación imparcial y confiable hasta las últimas consecuencias. Exacto. Maestro, perdón, y le pregunto a usted, le pregunto al maestro don Enrique, a Ceci, maestro querido, cuando ya hay acusadores, cuando hay conspiradores, porque mucho de esto ni siquiera es por el agua de primera instancia, por supuesto, estos que privatizaron y que se han visto beneficiados, pues es el agua, pero también es la manipulación de la gente y es un control político y es el querer dañar al gobierno federal. Esto es deliberado. Entonces también esto, ¿en qué puede incurrir o qué se debería de o se puede hacer? Mira, hay un tema que es muy serio, es decir, porque se está victimizando. Hay quien lo hace de corazón y está desinformado o porque están en su derecho y así lo quieren hacer. Pero muy buena parte de todo esto está inducido por una circunstancia totalmente de intereses perversos. A ver, mira, el tema es muy delicado porque ya hay una persona fallecida, te decía yo, pero no solamente eso. La última vez que entraron a la boquilla, en el último enfrentamiento, hubo una cosa muy seria, se les repartieron palos, se les repartieron bebidas, había cócteles Molotov, es decir, hubo un enfrentamiento serio con la Guardia Nacional. ¿Se detectó de quién era ese camión que estaba repartiendo palos? Sí. Yo no lo tengo del todo confirmado, pero decían que era del gobernador. El tema es que hubo daños que rebasan los 100 millones de pesos y el conflicto ha obstaculizado que México pueda cumplir con el Tratado de Aguas, lo que coloca a México ante un posible conflicto internacional y pone sobre la mesa la renegociación del tratado, con lo cual puede afectar seriamente a México. Ahora, y ahí andaba un tuitero del expresidente Felipe Calderón, que de todo esto también es tratar de distraer y de que pues yo no creo que no estén nerviosos por las investigaciones que se están haciendo desde Estados Unidos y la petición de juicio político aquí, increíble un movimiento de los ciudadanos. Perdón, maestro, adelante. Sí, no, y yo lo que veo también es que esto, pues, es decir, a ver, mira, yo me temo que me he vuelto muy mal pensado porque así me ha hecho la vida, pero sí creo yo que sí existe la posibilidad de que se esté buscando un conflicto, entre otras cosas, para desestabilizar el proyecto, ¿no? El proyecto del país. Y yo no desligo totalmente, es decir, yo no puedo decir que en este conflicto no esté involucrado el pleito que hay alrededor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Porque estas cosas luego así son, así es como se han echado a andar los conflictos en América del Sur. Exactamente, en fin. Maestro querido, perdón, se nos va el tiempo. Yo le pediría al maestro Enrique Pastor y a Ceci, ya estamos, pero vamos a seguir en estos próximos días con el tema. No veo al maestro don Enrique Pastor, no sé si esté en la línea. Me parece que se me votó. Adelante, maestro querido.
Sí, ya bueno, vamos, pero por favor, denos claridad. Es evidente que estamos ante el choque contra las inercias, los intereses creados y lo que es consecuencia de esa impunidad que se fue tejiendo en cada una de las entidades. Va a seguir este conflicto y se va a ampliar seguramente en otras entidades porque hoy se busca mantener las cosas como están y que el cambio no sea cambio. Insisto, después de el triunfo de la democracia sigue la revolución. La revolución es el cambio pacífico, ordenado, legal que tiene que llevarse a cabo en nuestro país con la fuerza de la ciudadanía. Gracias, maestro querido. Ceci Tapia, adelante, Ceci. Claro que sí, pues yo quiero comentar acerca de los jueces. Mucho hemos hablado del cambio de la judicatura, de los magistrados, etcétera, de esta justicia que no llega y que ellos prometieron que con el sueldazo que iban a pagar iban a ser justas e incorruptibles. Y esto, por eso lo quiero comentar. Resulta que hay... ustedes saben del caso de la niña que fue violada de 10 años de un funcionario de Puerto Vallarta y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses decide que con 13,000 pesos la niña queda ya sana de esta violación. Pero, sin embargo, hay una estudiante de sociología de la FES Acatlán que se manifestó contra la violencia de género y la misoginia que viven y que además estuvo en plantón la UNAM desde febrero hasta agosto de este año, pero por la pandemia pues no se hizo mucho ruido y resulta que le están pidiendo 4 millones de pesos para reparar el daño porque qué barbaridad. Quieren dar, pero solamente ese no solamente es el dinero que le están pidiendo, la tienen presa en Almoloya de Juárez, en un lugar de alta seguridad. Sí, querida, te pido que este tema lo sigamos, por favor. Darle seguimiento, ya estamos saliendo al aire. Gracias, Ceci Tapia, gracias, maestro don Enrique Pastor, muchísimas gracias, maestro Rafael Barajas Durán, a ustedes, queridos amigos, muchas gracias. Más tarde síganos en nuestro canal de Voces del Periodista en YouTube, les queremos entrañablemente, sigan estas frecuencias porque están comprometidas con la pluralidad y eso es el respeto a la libertad de expresión. Les queremos mucho, besos tronadísimos, gracias.